Entonces se supone que por lo menos en todo ese relajo ya tendrían que ubicar dónde está cada una de ellas. Entonces, ¿cuáles son las centralizadas? Las centralizadas son las secretarías de Estado y de las secretarías de Estado se dividen varias cosas. Entonces, tienes los descentralizados, que son organismos que dependen de ellas, pero tienen su propio patrimonio, ¿ok? Y luego tienes a los desconcentrados, que tienen, además de patrimonio, tienen autonomía de gestión propia, ¿ok? Y hay muchos. Uno de los descentralizados, digo de los desconcentrados, perdón, es el Servicio de Administración Tributaria. Es un órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que se encarga de la fiscalización de todas las personas físicas y morales. Digamos que la Auditoría Superior de la Federación hace exactamente lo mismo, pero a nivel federal. Y ese órgano lo hace a nivel población. ¿Ok? ¿Dudas? Bien, está bien fácil, ¿no? Y aquí te dice lo que necesitas para ser secretario de alguna de las secretarías de Hacienda. ¿Ok? Este es el que nos da la sanción de los órganos de Estado, que obvio no está ahí, es parte del IDASPI, en donde nos dice que todo lo que deba de estar firmado por el presidente también será firmado por su secretario de Estado. ¿Cuál? Pues el que corresponde, el de Economía, el de Hacienda, el de no sé, SEDATU, depende de la naturaleza de cada una de las normas que se expidan, ¿ok? No nos vamos a meter. Y empezamos con el Poder Judicial. ¿Qué hace el Poder Judicial? ¿Cuál es la diferencia entre los tres poderes? Ahorita ya lo podemos decir. ¿Alguien se la sabe? ¿Mm? ¿Qué hacen los poderes del gobierno? Aquí están. Sí, ya sabemos que es legislativo, ejecutivo, pues genera leyes, como a través del IDASPI. Ese no tenemos problema. ¿Qué significa IDASPI? Iniciativa, iniciativa, discusión, aprobación, sanción, publicación o promulgación e iniciación de la vigencia. Sin bronca, ¿no? Se lo saben de memoria. ¿Qué hace el ejecutivo? Ah, pues es el güey que administra. ¿Cómo? A través de sus secretarías de Estado, de su administración pública centralizada y paraestatal. Muy fácil. ¿Qué es la UNAM? Ah, una paraestatal, por cierto. Considerada como empresa de participación estatal minoritaria o mayoritaria. Pero es una paraestatal. Y ahí, y abren la página de la UNAM. Y en la página de la UNAM dice que es una desconcentrada. ¿Y desconcentrada de qué? Tendría que ser desconcentrada de la Secretaría de Educación Pública, pero su título no dice Secretaría de Educación Pública. ¿Por qué? Porque no es desconcentrada de la Secretaría de Educación Pública, es una empresa independiente, creada por un acuerdo. Bien, entonces, ¿qué hace el Ejecutivo? Se encarga de la administración de toda la empresota que constituye el Estado, ¿no? ¿Y qué hace el Poder Judicial? ¿Hace cumplir las leyes? Hace cumplir las leyes a través de los tribunales, ¿ok? Y entonces, al día de hoy, anteriormente solamente teníamos a los tribunales, bueno, a la Suprema Corte de Justicia como órgano supremo y los tribunales colegiados y unitarios y juzgados de distrito, mientras que el Tribunal Electoral estaba en un rango distinto a los demás tribunales, igual que el Tribunal Agrario y el Tribunal, bueno, ahora es de Justicia Fiscal, anteriormente era el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que al día de hoy hace lo mismo, la verdad es que le han cambiado el nombre muchísimas veces. Al menos desde que yo tengo uso de razón fiscal, esta es la tercera que me lo cambian, igual,
de fiscal a fiscal administrativo y luego otra vez a fiscal y así no la pasamos. Entonces, estos tribunales, el electoral, el agrario y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa o Tribunal Federal Fiscal, se consideraban tribunales de carácter ejecutivo que dependían del Poder Ejecutivo. ¿Por qué? Porque no juzgaban muchas cosas. Al día de hoy se ha descubierto que el Tribunal Electoral no es ejecutivo. Como es de naturaleza política, tiene que entrar dentro de las decisiones judiciales. ¿Ok? Entonces, por eso es que está aquí y los otros tribunales siguen siendo de carácter ejecutivo. ¿Qué quiere decir eso? Que ejecutan aquellas, bueno, más bien, se llevan a cabo dentro de sus salas controversias suscitadas por órganos de gobierno en general, ¿ok? Por actos de órganos de gobierno. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es que están en otro nivel de la vida. Bien. ¿Qué pasa entonces con el Poder Judicial? Ejecuta las leyes. ¿Cuáles leyes? Las que expide el Congreso de la Unión. ¿De acuerdo? Hasta aquí creo que no tienen mayor problema. El problema va a llegar un poco más adelante. ¿Qué parte de estos es fiscal? Ustedes tenían que haberlo hecho de tarea, ¿no? Ya me pueden decir. Ojo, señores, los que me entreguen lo que yo ando diciendo por aquí, los voy a hacer pedazos en sus tareas, ¿eh? Tienen que tener sus propios, sus propias síntesis, criterios de lo que hemos estado viendo. Okay. Este artículo 94, ¿qué es lo que tiene de materia fiscal? Lo acabo de subrayar. ¿Qué es esto? ¿Y para qué funciona? ¿Para qué sirve? Ustedes lo vieron desde el primer semestre. ¿O debieron de haberlo visto en primer semestre? Que alguien me explique. ¿Qué es y por qué se considera en materia fiscal, contable, administrativa y todo? Profesora, ¿podría ser, por ejemplo, el pago de impuestos está fundamentado por la Constitución? Esta fracción del artículo nos dice que se resolverá. No es fracción. ¿Dónde le ves la fracción? Son párrafos. Es el párrafo, estamos en el artículo 94, que se refiere a que se deposite el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia, en un tribunal electoral, en tribunales colegiados y unitarios de circuito y en juzgados de distrito. Párrafo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, párrafos 11 y 12 del artículo 9. Se refiere más bien a que si hay algún problema, ya sea no solamente fiscal, sino pues civil o de administración, este artículo es el que nos da ese fundamento
para poderlo llevar a cabo. No, este artículo es fundamento del Poder Judicial. Pero ¿cómo interfiere el Poder Judicial? Acabamos de mencionar que si yo me quiero pelear por naturalezas o cosas fiscales, lo puedo hacer ante un tribunal ejecutivo. ¿Cuándo lo haría aquí? Sería a través de la jurisprudencia. Tenemos que interpretar las leyes. Ok, me interesa lo que estás diciendo. A ver, explícamelo. Es que en las jurisprudencias se dan más que nada cuando no se lleva a cabo el proceso adecuado y bueno, de esa manera, bueno, más que nada tiene que buscar, es que no, ya se me fue la onda. Pero bueno, Empezaste muy bien. ¿Qué es sí, la jurisprudencia? es Empecemos por ahí. es la interpretación de la ley. Ok, me encanta. Esa es la definición de jurisprudencia. Perfecta, la mejor definición. Es la interpretación de la ley. ¿Qué significa interpretar la ley? Que tiene que llevar un seguimiento para poder llevar a cabo los tribunales. Bueno, es que Un se lleva. seguimiento, ¿no? ¿Eso significa interpretar? No. O sea, la definición de jurisprudencia es interpretación de la ley. Sí. ¿Qué es la interpretación de la ley? Sería darle un significado, ¿no? Supuesto. Darle un significado, sí, me gusta. ¿El otro qué decías del supuesto? ¿Qué? Analizar si cae en el supuesto. Analizar si cae en el supuesto, más bien ya cayó, pero sí es un análisis. Ocupar las herramientas que más te beneficien. Ajá. Sería como tener la función regulador con función regulador. No, la función del regulador la hacen los órganos desconcentrados. Y en este caso los reguladores normalmente son las comisiones. La Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, la Comisión Nacional de Bancaria y de Valores, la Comisión Nacional de Ahorro para de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, la Comisión Nacional de la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros. Tienes 4 reguladores en México. Profesora, ¿Mm? ¿no tendrá que ver con el conjunto de relaciones para una finalidad común? ¿Por qué? O sea, ¿eso es interpretar? Maestra, ¿podría ser entender la ley y de esta manera aplicarla como mejor se me acomode? O sea, entenderla y así poder aplicarla al asunto que yo tenga. Sí, va por ahí. Pero a ver, ¿cómo funciona este desmadre de la interpretación? ¿Y por qué tenemos esas cosas marcadas con amarillote? Se supone que ustedes en primer semestre por lo menos vieron alguna forma de creación de jurisprudencia. Y entonces en algún lugar les dijeron que eran 5 resoluciones en un mismo sentido sin ningún en contrario. ¿Sí o no? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿Cómo funcionaban? Según yo recuerdo, era cuando se presentaban ciertos casos específicos y obviamente de ellos se hacía un análisis y, como usted dijo, ya que fueran 5 casos, se tomaba, digamos que una decisión de en qué sentido se iba a ir como el caso. No sé cómo explicar esta parte. Y bueno, básicamente es cuando tú quieres interpretar la ley de cierto sentido. Ay, lo siento, me puse nerviosa. No te pongas nerviosa, de todas maneras ahorita lo vamos a ver. Acuérdate que los nervios no son buenos compañeros. Entonces, no hagas caso, tú segura de ti misma y de lo que estás diciendo. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que te diga, no, así no es asado. Pero de todas maneras te tengo que decir el cómo. Así que dala y relax. ¿Ok? A ver, Rosa María, ¿qué ibas a decir?
Yo podría interpretar la jurisprudencia como una laguna de la ley, en donde se hace No. Acabas con... de herir mi corazón. ¿Cómo crees que es una laguna de la ley? A ver, aguanta, Rosa María está hablando. Declarado. Y por ¿Eo? eso, o sea, que es algo que en la ley no se especifica tal cual y por eso se recurren a los 5 casos similares. No, no necesariamente. Una laguna en donde se explica, generalmente. Pues es que yo tenía entendido que era lo más relacionado. No, las lagunas normalmente se explican en los reglamentos de las leyes. Para eso existe el reglamento. La jurisprudencia es una interpretación. ¿Qué significa interpretar? A ver, chavos, ahí vamos para allá. Interpretar normalmente significa desentrañar el contenido de algo. ¿Qué quiere decir desentrañar? Sacar de las entrañas, es decir, averiguar qué es lo que quiere decir, qué es lo que quiso decir, por qué escribió eso de esa manera y no de cualquier otra, por qué está puesto en ese orden y no en otro diferente, ¿ok? Antiguamente, en la antigua Roma, hace miles de millones de años, bueno, no tantos, pero sí algunos, algunos siglos, existían unos viejitos muy chochitos que se encargaban de administrar la justicia, que se les conocía como pretores, curadores y consultores, ¿ok? Estos cuates lo que hacían es que los más viejos eran lo que decían que era los que se encargaban de decir qué era lo correcto y lo incorrecto. ¿Por qué esos viejitos? Porque se consideraba que esos viejitos, muy abuelitos, ya muy pasitas, tenían toda la experiencia del mundo para poder decidir qué estaba bien y qué estaba mal, y por qué estaba bien y por qué estaba mal, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedía cuando ellos decidían de una forma? Lo que pasaba es que cuando se juntaban varias situaciones semejantes, muy iguales, aunque fuera con distintas personas, se les aplicaba lo mismo. ¿Por qué? Porque los viejitos, abuelitos, muy sabios, ya habían decidido que a esas situaciones en específico se les tenía que aplicar la norma de una forma específica. Por ejemplo, no sé, si alguien robaba, había que cortarle una mano. Eso significaba que si pasado mañana otra persona robaba, pues a esa otra persona se le cortaba la mano. Y si dentro de 15 días otra persona robaba, pues había que cortarle también la mano. Y si en otros 20 días otra persona robaba, pues ¿qué le ibas a aplicar? Pues le ibas a cortar la mano. ¿Me explico? Entonces, esos eran los casos reiterados. Cuando ya una vez que una persona, porque era sabia, había interpretado la ley, se le tenía que aplicar la misma condición a todos los demás que hicieran la misma situación. ¿Me explico? A eso se le conocía como los casos reiterados. Ese es el primer antecedente de la jurisprudencia. ¿Ok? Entonces, esos viejitos pues ya pasaron a la historia. Y el día de hoy, nosotros lo que hicimos es que generamos un poder judicial. Este poder judicial está depositado en una Suprema Corte de Justicia de la Nación, que si se dan cuenta, está regida o dividida entre 11 ministros. Estos 11 ministros son lo que equivale a esos viejitos que en aquel momento se les conocía como jurisconsultos. ¿Qué significaba que eran jurisconsultos? Que eran los tipos capaces de aplicar la justicia. ¿Qué era la justicia? Dar a cada quien lo que le correspondía. Entonces, al día de hoy, estos 11 ministros que conforman la Suprema Corte de
Justicia de la Nación son los peritos en derecho, los estudiosos de las materias, lo cual significa que son los jurisconsultos actuales, las personas capaces de impartir justicia. Entonces, ¿qué va a suceder? Al día de hoy ya no es como en aquel entonces, que bueno, como decía el viejito, eso va a pasar y se van a juntar los casos. No, al día de hoy, primero se juntan los 5 casos. No le voy a cortar la mano a todos, sino que habrá 5 personas que caigan en el mismo supuesto normativo, a los cuales se les aplique la ley de una forma, y cuando esas 5 cosas, 5 personas cometan el mismo acto, se les aplique la ley de la misma forma, se va a generar una jurisprudencia. Pero para que esto se genere, necesitan haber peleado o estar en desacuerdo con ese acto, ¿ok? ¿Cómo? A través de un juicio de amparo, básicamente. Puede ser un amparo directo o un amparo directo. Cuando los 5 casos peleados ante uno de los tribunales, ya sea Tribunal Colegiado de Circuito, Tribunal Unitario de Circuito, Juzgado de Distrito o Tribunal Electoral, tenga 5 supuestos exactamente iguales, se considerará como una jurisprudencia, ¿ok? Son interpretaciones de los mismos casos que se refieren a un mismo artículo. Por ejemplo, vamos a suponer que, a ver, tengo aquí a Luis Ángel, Carla Tebar, Villegas, Carla Contreras, Said Rojas. Los 5 empezaron a trabajar, cada uno en empresas distintas. Ninguno se conoce entre sí, pero resulta que porque empezaron a trabajar, ahora les cobran impuestos sobre la renta y caen en el artículo, no me hagan caso cuál es, o sea, no quiere decir que sea ese, pero se me ocurre que caen en el artículo 113 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Cada uno con distintos sueldos, con distintas naturalezas, pero los 3 caen en ese mismo artículo. Ahora, ninguno de los 3 está de acuerdo con la cantidad que le están cobrando de impuestos sobre la renta. Entonces, acuden cada uno por su cuenta, con su respectivo abogado, por separado, no saben que existen unos con otros, van a ejercer su derecho de amparo de la justicia, presentan un amparo indirecto ante un tribunal administrativo, que es un juzgado de distrito de materia administrativa, y a los 5 les resuelven que tienen razón y se les está cobrando demasiado dinero por haber caído en ese mismo artículo, ¿ok? Por lo tanto, se les tienen que restituir sus derechos. Esas 5 sentencias, en donde les han resuelto que tienen la razón las 5 personas, significa que por reiteración se está generando una jurisprudencia. Son 5 resoluciones en un mismo sentido de personas diferentes que no se conocen, actos distintos, pero que todas abarcan el mismo artículo sin ninguna en contrario. ¿Se entiende? Esas son las 5 resoluciones. Y entonces se genera una interpretación que dice que todas aquellas personas que caigan, pues lo mismo que se les aplicó a estos 5 cuates. ¿Por qué? Pues porque se entiende que si están cayendo en el mismo artículo, se les debe de aplicar la misma razón de derecho. Es decir, a esos 5, 6, 7, 8, 9 o 10 que vengan después, tendrá que decírseles exactamente lo mismo que se les dijo a los anteriores, con independencia de que sus demandas sean diferentes. Solamente es por el hecho de que lo que se está interpretando aquí es que ese artículo 113 ha sido inconstitucional para 5 personas porque les están cobrando impuestos de más. Ese ejemplo. ¿Estamos?
ese tipo de jurisprudencia se le conoce como jurisprudencia por reiteración. ¿Ok? Y normalmente se da a través de juicios de amparo, que es el primero que está aquí. Ojo, el EXIA se puede dar en cualquier materia. ¿Ok? Y es de observancia obligatoria, lo cual significa que yo puedo invocarla en cualquiera de mis juicios. Si ustedes han visto, ahorita voy contigo, Jordi, aguántame. Si ustedes han visto un poco los ejemplos que subimos para hacer un agravio, ahí vienen algunas cuestiones de jurisprudencia. ¿Qué significa? Que ya esa norma ha sido interpretada de X o Y manera. ¿Ok? Son criterios, tesis. Cada una de esas sentencias constituye una tesis, porque probablemente los jueces hayan sido 5 jueces diferentes, pero esos 5 cuates resolvieron de la misma forma. No tiene que ser el mismo. No hay identidades de juzgador, no hay identidad de personas, no hay identidad de acto. Lo que es ley. ¿Ok? La norma es la misma para todos. Entonces,